Bastante misterio realmente es lo que ronda en torno a este nuevo instrumento que plantea el Banco Central Europeo. Lo hizo el pasado miércoles con ese comunicado bastante escueto que ya analizábamos aquí también en Rolling Stocks, en Negocios Televisión, donde se planteaba efectivamente una nueva herramienta antifragmentación, pero no se decía exactamente en qué iba a consistir. Bueno, pues en el día de ayer se reunió Lagarde con los miembros del Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, y bueno, pues lo que ha trascendido es bastante poquito, pero una de las cosas que ha trascendido, por ejemplo, es que se va a activar en el caso de que las primas de riesgo alcancen un límite determinado. De momento tampoco ha trascendido en qué consiste ese límite o cuál va a ser. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito más sobre esto, dar un poquito más de luz sobre este asunto tan misterioso y tan importante, desde luego, en la Unión Europea y en las primas de riesgo, sobre todo periféricas, y lo vamos a hacer con Javier Andrés, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, ha trascendido bastante poquito sobre lo que planea el Banco Central Europeo con ese instrumento antifragmentación, pero lo que sí que se habla después de la reunión del Eurogrupo es que se activaría esa herramienta, ese mecanismo, si la subida de las primas de riesgo alcanzan un determinado nivel, un determinado límite. Eso sí, todavía no se ha dicho exactamente cuál sería ese límite. Pero yo te quería preguntar, Javier, ¿cuál sería el límite, el nivel de las primas de riesgo que dañaría al Banco Central Europeo y por tanto entendemos que activaría esa herramienta? Bueno, me extrañaría mucho que dieran un límite numérico, porque lo que han especificado claramente es que van a tratar de evitar primas de riesgo que no se correspondan con la situación fundamental de las economías. Y eso es más difícil de concretar que decir. Hay que estimar cuál es ese número, y ese número puede ser cambiante. Depende, por supuesto, del nivel de deuda pública, pero también depende de las perspectivas de la economía en términos de crecimiento, otros planes contingentes de gasto, etcétera. Por lo tanto, es posible que esos números concretos no se activen, porque además no sé si es una buena idea decir al mercado exactamente contra qué número se va a combatir, porque eso ya casi es fijar el número máximo de esa prima. Y yo creo que el Banco Central se guardará un mecanismo que se pueda activar en función de la valoración subjetiva que el Consejo o los técnicos del banco hagan de cuando estas primas sobrepasan lo que es, entre comillas, razonable, dada la situación de la economía. Es decir, es razonable que las distintas economías paguen unos tipos de interés, unas primas distintas, porque son diferentes. Lo que no es razonable y lo que es peligroso es que esto provoque en algún momento movimientos especulativos contra alguna economía, que dé lugar a unas primas excesivas y no justificadas, y que impida que ésta pueda atender razonablemente a sus compromisos, ¿no? Por tanto, insisto, por ahora no lo ha dicho, cada uno puede tener qué idea, cuál es el nivel adecuado, pero yo creo que no es fácil de definir, y puede que no se defina porque va a tener un carácter contingente, va a depender de la propia evolución de la economía europea en su conjunto y, dentro de ella, de las economías periféricas. Javier, desde luego que el tema es difícil de tratar y realmente al final sería una forma de seguir anestesiando, dicho de alguna manera, la deuda pública periférica y también de seguir tirando de la expansión cuantitativa. ¿Llevaría algún peligro, Javier, el hecho de seguir con esa expansión cuantitativa y hacerlo de forma selectiva solo en algunos países? Bueno, una cosa es el peligro económico, digamos, y otro el político. En principio, podría hacerse este tipo de expansión cuantitativa, mejor dicho, de soporte de los tipos de interés de la deuda de los países de manera asimétrica, sin necesidad de aumentar el balance. Básicamente se trataría de, a la hora del vencimiento de los bonos que actualmente tiene el Banco Central en su balance, pues sustituir bonos alemanes por bonos italianos, por ejemplo, tener menos alemanes y más italianos, y eso no supondría aumentar el balance. Por tanto, si uno lo pensase sin tener en cuenta las connotaciones políticas que eso supone, parecería lo más razonable, porque claro, expandir el balance del Banco Central, que es una medida, digamos, de inyectar dinero en la economía, y a la vez estar subiendo los tipos de interés, tiene poco sentido. Luego, lo natural sería, como digo, hacer una especie de operación, como se ha hecho en otros momentos, twist, es decir, pues tratar de aplanar, de cambiar la pendiente de la curva de tipos, vendiendo a corto y comprando a largo para bajar los tipos a largo. Pues en este caso sería vender deuda de un país y comprar de otro. Ahora bien, si se hace esto choca
con un problema político muy importante: cómo justificar esto ante los gobiernos y ante los ciudadanos de los países, esta actuación asimétrica. Mi impresión es que si se recurre a este tipo de componente asimétrico, que debería ser el que es, yo creo que está implícito en el anuncio de Christine Lagarde y del Consejo del otro día, deberá haber algún tipo de condicionalidad a aquellos países cuya deuda se sostiene. Bueno, pues efectivamente, al final, otro de los debates que hay en torno a esto, que al final es un tema bastante polémico, Javier, es si la activación de esa herramienta solo para algunos países, que además también precisamente son de los más endeudados, España, Italia, Portugal, por ejemplo, debería llevar efectivamente algún tipo de condición. Lo decías tú, ¿podría decidir algo así el Eurogrupo? ¿En qué deberíamos fijarnos o en qué debería fijarse en este caso el Banco Central Europeo? Porque además todo esto también tiene una connotación política, como decías tú, si el Banco Central Europeo pone condiciones respecto al gasto o al déficit que tiene un país para poder contener su prima de riesgo. Bueno, las tiene, las tuvo, ya recordamos lo que pasó con los diversos rescates inmediatamente después de la crisis financiera, y es previsible de todas maneras que haya algún tipo de condicionalidad. Hay que recordar que las OMTs, que realmente acabaron no siendo necesarias después del anuncio de Draghi de que haría lo que fuera necesario para sostener, mantener la existencia del euro y el área del euro en su perímetro entonces, incorporaba una condicionalidad muy fuerte. Lo que pasa es que no se puso en práctica y por lo tanto no requirió esa condicionalidad, pero Draghi ya advirtió que salvaría las deudas públicas que hicieran falta, pero lógicamente los países tendrían que hacer algo a cambio. Ahora es previsible que el tipo de condicionalidad que se plantee sea distinto. Es decir, tenemos niveles de deuda mucho más altos, pero en buena parte causados por un shock externo como es el COVID, y que realmente no dice nada de que una economía funcione mejor o peor. Las economías funcionaban mejor o peor antes del COVID y siguen funcionando mejor o peor ahora. Pero algún tipo de condicionalidad sobre planes futuros de deuda, sobre reformas estructurales y también sobre el uso de los fondos NGU o algunos otros fondos que puedan provenir de Europa, yo creo que no es solamente previsible, sino que sería muy, muy saludable, porque eso además ayudaría a hacer que la intervención del banco tuviera que ser menos agresiva, en la medida en la que haría ver que los países que tienen que entrar, que eventualmente tuvieran que beneficiarse de esta herramienta, lo van a hacer poniendo un especial cuidado en que ese beneficio sea temporal, sea transitorio y que les sirva para poner un poco mejor en orden sus economías. Es decir, no creo que volvamos a ver hombres de negro en países mirando con lupa todas las cuentas del Estado y mirando uno por uno en qué se ha gastado, qué se ha dejado de gastar, pero sí una condicionalidad más inteligente, más dinámica. Javier, ha habido muchos debates, como decimos, en torno a este instrumento, y uno de ellos es si realmente el Banco Central Europeo tiene motivos para emplearlo, precisamente, porque ayer en el Eurogrupo lo que ha trascendido es que, por ejemplo, desde Alemania, su ministro de Finanzas, Christian Lindner, decía, por ejemplo, que no hay ningún peligro en las condiciones actuales del mercado para que el Banco Central Europeo tenga que actuar de esta forma, y que además, diciendo abiertamente lo que dijo el Banco Central Europeo, lo que hace es dañar un poco la confianza en los mercados financieros. ¿Qué opinas? Bueno, todas las opiniones son muy, muy respetables y seguramente el ministro de Finanzas alemán tendrá un conocimiento más exhaustivo que el mío, pero la situación de los mercados de deuda pública puede ser muy fluida y además puede cambiar muy, muy rápidamente. Quizás tenemos ahora un contraejemplo muy claro. Este anuncio que hizo Mario Draghi en su momento realmente calmó los mercados de una manera radical y muy rápidamente primas de riesgo que alcanzaban cientos de puntos básicos convergieron muy rápidamente cerca de cero, ¿no? Luego no está mal, porque lo que se está diciendo al mercado es que si bien España o Italia o Portugal no tienen detrás un banco central propio que pueda ayudar a sostener esa deuda en un momento de crisis, insisto, a sostener la deuda no es a bajar los tipos de interés artificialmente, como se ha hecho para todos los países durante el COVID, porque era necesario hacer un gasto que no estaba presupuestado, sino tratar de frenar ataques especulativos contra economías que pueden verse incapaces de afrontar el pago de la deuda en su totalidad.
En ese sentido, yo creo que es una buena idea anunciarlo porque se está diciendo a los inversores que puedan actuar, digamos, un poco, por decirlo de alguna manera, business as usual con estas economías, porque en caso de alguna desviación está toda la potencia de fuego del BCE para respaldar a esas medidas. Es decir, la prima de riesgo es verdad que todavía no está, digamos, muy desajustada, pero hay que recordar que lo estamos haciendo ya sobre tipos de interés que en realidad van a subir. Es decir, la prima de riesgo es el diferencial con el activo más seguro, pero es que el tipo de interés del activo más seguro, el bono alemán, etcétera, va a ir subiendo. Luego, si unas primas de riesgo crecientes sobre un tipo de interés que también lo es, puede poner a países con niveles de deuda muy importantes después del COVID, 140, 150, casi 120 en el caso de España, en una situación muy, muy complicada. Por lo tanto, no es solamente la prima el diferencial respecto al bono más seguro, sino también el propio nivel que acaba alcanzando el tipo de interés, que en esta situación puede realmente ser muy, muy peligroso porque venimos de una fase de crecimiento de la deuda pública y de desplome del PIB en algunos países muy importante. Bueno, pues Javier, nos vamos a quedar con eso, con que el Banco Central Europeo está tratando de frenar ataques especulativos contra economías que, bueno, ahora mismo tienen esa situación de endeudamiento, pero por un factor externo, que al final fue el coronavirus, y que lo que tú nos dices, por lo menos, es que no crees que vayamos a volver a ver hombres de negro intentando, pues, analizar minuciosamente qué es lo que se gasta en cada país. Javier Andrés, desde la Universidad de Valencia, muchísimas gracias. Muchas gracias.